Siempre nos cuentan lo épico que fueron Roma, Grecia, Persia. Pero aquí nadie habla de los cabrones que les dieron pelea. Que sí, que Julio César, que Alejandro Magno. Pero a veces la historia no la escriben los ganadores, sino los que les metieron un buen susto. Hoy te traigo 5 pueblos olvidados que hicieron temblar a los imperios más grandes de la historia. Agarra las palomitas, porque esto se va a poner serio. He creado este vídeo en 2 estilos diferentes. Los primeros 3 han sido creados con el primer estilo. Los 2 últimos han sido creados de otra forma. Quiero que comentes cuál te gusta más para próximos vídeos. 5. Los escitas. Los jinetes que humillaron a Persia. Vale, imagina que eres Darío I, el gran rey de Persia. Tienes un imperio gigantesco, miles de soldados, conquistas todo lo que ves. Y te cruzas con los escitas. Un pueblo nómada, salvaje, sin ciudades ni fortalezas. Parece que va a ser una victoria fácil, ¿verdad? Error. Los escitas eran los amos de la guerra psicológica. Sabían que pelear contra un ejército tan grande era una locura. Así que en lugar de dar la batalla, hicieron algo mucho peor para Persia. Los volvieron locos. Cada vez que los persas se acercaban, los escitas simplemente desaparecían en la estepa. Quemaban sus propias aldeas, envenenaban los pozos y dejaban a los persas persiguiéndolos como idiotas en un desierto sin comida ni agua. Y cuando los persas ya estaban muertos de hambre y agotados, los escitas atacaban por sorpresa. Flechas desde la distancia, emboscadas a la noche, guerra de desgaste. Hasta que Darío I se hartó y se largó con su ejército destrozado. Los escitas no solo sobrevivieron, sino que dejaron claro que, aunque no tuvieran ciudades de mármol ni templos dorados, nadie los iba a dominar. Primera ronda para los bárbaros. 4. Los lusitanos. Los romanos que se llevaron un ostión en España. Los romanos creían que Hispania iba a ser una conquista fácil, hasta que conocieron a los lusitanos. Gente dura, guerrera, y con un líder que se convertiría en una maldita pesadilla para Roma. Viriato. Viriato no era un rey ni un noble. Era un pastor que se convirtió en líder por ser un genio en la guerra de guerrillas. Sabía que no podía vencer a Roma en campo abierto, así que jugó con ventaja. Ataques rápidos, trampas, emboscadas. Roma mandó ejército tras ejército para aplastar a los lusitanos. Y Viriato, con mucho menos hombres, los despedazaba uno tras otro. Conocía cada rincón de las montañas y lo usaba para esconderse, atacar y desaparecer sin dejar rastro. Roma ya estaba desesperada, así que hicieron lo que mejor sabían hacer cuando las cosas se ponían difíciles. Traicionar. Sobornaron a 3 de los hombres de confianza de Viriato y lo mataron mientras dormía. ¿El remate final? Cuando los traidores fueron a pedir su recompensa, los romanos les dijeron: Roma no paga traidores. Y los ejecutaron también. Vamos, que murieron todos. Así se las gastaban los romanos. 3. Los partos, rompiéndole la boca a Roma. Si hay una batalla que le dolió en el alma a Roma, fue Carrae, en el 53 a.C. Roma quería expandirse hacia Persia, porque claro, ellos pensaban que todo era suyo. Craso, uno de los hombres más ricos de Roma, y parte del famoso triunvirato, con Julio César y Pompeyo, se lanzó a la conquista con 40.000 legionarios. Los partos no tenían tantas tropas, pero sí tenían algo que Roma no esperaba. Una caballería élite que jugaba en otra liga. Eran arqueros a caballo capaces de disparar con precisión mientras galopaban. Pero lo mejor era su táctica maestra, el disparo parto. Los partos fingían que huían, y cuando los romanos los perseguían confiados, ¡zas!, se giraban sobre la silla y les clavaban flechas en la cara. Imagina ser un soldado romano, viendo cómo tu enemigo huye, y de repente te cae un flechazo en el ojo. Roma perdió 30.000 hombres en la masacre, y Craso acabó muerto de la forma más humillante posible. Los partos le derritieron oro, y se lo metieron en la garganta, para burlarse de su avaricia. Roma tardó décadas en vengarse de esta derrota. Pero vamos, los partos se llevaron el premio al mayor troleo de la historia romana. 2. Los hunos, el terror de Europa. Si hay un nombre que hacía temblar a todo el mundo en la antigüedad, era Átila, el rey de los hunos. Los hunos venían de las estepas de Asia y eran expertos en caballería, arquería y arrasar civilizaciones enteras. No construían ciudades, no tenían un hogar fijo. Su hogar era donde encontraban algo que saquear. Atila conquistó un territorio enorme, desde Rusia hasta el corazón de Europa. Ciudades, castillos y reinos enteros caían ante él. Los romanos lo llamaban el azote de Dios, porque parecía invencible. Pero su momento más legendario
Llegó en el año 452. Marchó sobre Roma, la ciudad más poderosa del mundo. El emperador estaba cagado y mandó al Papa León I a negociar. Y aquí viene el misterio. Después de hablar con el Papa, Atila se retiró. Nadie sabe exactamente qué se dijeron, pero Roma se salvó de milagro. Atila murió poco después, y, sin él, los hunos se desmoronaron. Pero durante años su nombre fue sinónimo de terror. 1. Los vikingos, los reyes del Entro, Saqueo y Me Voy. Si hay un pueblo que metió miedo en la Edad Media, fueron los vikingos. Aparecían de la nada con sus barcos, arrasaban pueblos, quemaban iglesias, saqueaban monasterios y se largaban antes de que el ejército llegara. Eran el equivalente medieval de una banda de ladrones de élite. Los monjes escribían que los vikingos eran demonios enviados por el diablo. Pero en realidad eran comerciantes, exploradores y guerreros. Descubrieron América siglos antes que Colón, fundaron ciudades en Rusia y hasta sirvieron como guardias personales de los emperadores bizantinos. Con el tiempo, los vikingos se establecieron en Europa y dejaron de ser una amenaza. Pero vamos, durante siglos, cada vez que alguien veía un barco vikingo acercarse, sabía que iba a pasar un mal rato. Así que ya lo sabes, la historia no es solo de los grandes imperios. Estos pueblos olvidados hicieron temblar a los gigantes y dejaron huella para siempre. Así que la próxima vez que hablen de Roma o Persia, recuerda que hubo cabrones que les dieron bien por el culo. Nos vemos en el próximo video. Y ya sabes, dale like o te mando a los unos a tu casa.